La entrevista con Ramsés Yunes. Pues ya sabe usted, la nota fue que un juez federal, a solicitud de la Fiscalía General de la República, un juez federal libró orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Está el coordinador de los senadores del PAN, don Yulen Rementería. Don Yulen, una postura acerca de esto, ¿cómo lo ve? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ramsés? Me da mucho gusto saludarte. Pues es terrible lo que pasa, porque no se puede entender bajo qué condición se pudo haber actuado de la forma que se actuó, si no lo entendemos a partir de hacer la voluntad que el gobierno federal decide hacer, más allá de lo que le conviene a las instituciones y lo que marca la legalidad. Había una resolución por parte del ministro González Alcántara donde decía que no podía ser convocado o detenido el gobernador, que no podía más que respetarse lo que había resuelto la Cámara de Diputados en Tamaulipas. Era muy clara, o es muy clara en su contenido, la leímos detenidamente, no hay duda de lo que dice ahí, y me parece que además hablar de delincuencia organizada y otro tipo de delitos que ni siquiera se tocaron en la sección instructora en la Cámara de Diputados, pues dejarían fuera de posibilidad para poder actuar. Estamos viviendo tiempos terribles para México en las condiciones en las que se están planteando esta situación, en la que pareciera que no existiera ley, no existiera constitución, no existiera pacto federal y fuera solamente la voluntad del gobernante en turno. Eso es terrible y ojalá se pueda revertir. El presidente hoy dijo temprano: yo no di la instrucción para aprender a Cabeza de Vaca y que él no es responsable de esto. Bueno, eso es lo que él dijo, pero lo que muestra la evidencia, cuando todos en el partido, desde el mismísimo senador Monreal, que lo anuncia, donde también el coordinador de los diputados también había dicho que se tenía que proceder de esa manera, el diputado de Morena, por supuesto, en donde el propio directivo Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde la misma secretaria de Gobernación, pues todos hablan de lo mismo, del mismo tema, y de la ficha que provocaría pues la posible detención en el extranjero, que también declara Marcelo Ebrard. Resulta que todos, en su gobierno, absolutamente todos, dicen una cosa y el presidente dice otra cosa. Entonces me parece que evidentemente el gobierno en su conjunto, si no él en su persona, en su conjunto, está detrás de esta intentona por violentar el pacto federal. Y aquí lo grave, Ramsés, es que estamos ante el inicio, pues digamos que del final de la constitucionalidad de este país. No podemos, por un tema de legalidad, simplemente dejarla de lado y pensar que pueda imperar la voluntad de un gobierno en un momento en el que estamos viviendo. Es algo inusual, es algo que no se había visto en México y que debemos de condenar. Esto nos está llevando al autoritarismo, a la dictadura total, y no permitimos que esto sea así. El reventar lo que dice el Pacto Federal y pasar por encima de la Constitución es algo que no debemos tolerar. Senador Rementería, mientras tanto ya la UIF le congeló las cuentas y el Instituto Nacional de Migración ha emitido una alerta contra el mandatario. En este momento pudiera haber un albazo en la permanente, usted pertenece en la permanente, y pudieran designar gobernador en Tamaulipas, a menos que el Congreso del Estado de Tamaulipas ya designe un sustituto, senador. ¿Qué va a pasar ahí? Para que pudiera la permanente o para pudiera desde el Senado nombrarse alguna sustitución como la que mencionas, tendría que haber sesión. Para ello se tiene que convocar un periodo extraordinario y para ese periodo extraordinario se tiene que lograr mayoría calificada, que no tienen. Por lo tanto, ante lo que estamos es simplemente ante la expectativa de ver cuál va a ser el proceder del gobierno, de lo que queda de gobierno, para ver qué es lo que se puede responder. Es algo verdaderamente inédito y terrible lo que pasó. Entonces, no, la permanente sin sesión extraordinaria no puede terminar gobernador en Tamaulipas, lo tiene que hacer el Congreso del Estado. Lo que tiene que hacer en todo caso la Cámara de Senadores, podría llegar a tener esa posibilidad, pero para ello tendría que sesionar en un periodo extraordinario, cosa que no se puede dar a menos que se convoque a partir de una mayoría calificada que no tienen. ¿No hay un vacío de poder en Tamaulipas? ¿Sí hay gobernador en Tamaulipas ahorita? A ver, constitucionalmente sí, Ramsés. Lamentablemente pareciera que la Constitución les importa poco al gobierno federal, porque lo que hoy hay, sí, un gobernador constitucional, así lo dice la Corte, así lo dice la resolución del ministro González Alcántara,
Pero hoy lo que tenemos es, ante esta decisión, pues esta circunstancia rara, en donde dice, oye, si hay gobernador, lo dice la Corte, pero desoyendo lo que dice la Corte, de repente el gobierno pretende pues detenerlo y hace todo esto que evidentemente violenta el pacto federal y por supuesto pasa encima de la Constitución de la República. Las fuerzas federales, la milicia puede detener al gobernador ya en ese momento cabeza de vaca. Pues legalmente no, pero materialmente pues sí podrían hacerlo porque tienen la fuerza. Pero si en este país aspiramos a tener un Estado de Derecho, que eso es lo que tenga vigencia, pues no podrían hacerlo, porque en todo caso, ¿para qué sirven las leyes si se va a tener las fuerzas del orden simplemente a lo que diga o se mande desde el Palacio Nacional? Esto no puede ser, no es lo que debe suceder en México, a nadie le puede parecer sano esto. Delincuencia organizada y lavado de dinero son delitos federales, por eso dicen que desaforaron al gobernador y pero, no tiene pero déjame puntualizar algo, sí. si me lo permite. Sí, adelante, claro. Delincuencia organizada y lavado de dinero no son los delitos por los que lo desaforaron. Fue defraudación fiscal. Fue defraudación fiscal únicamente. La sección instructora de la Cámara de Diputados solo desechó los demás y procedió contra esto. O sea, a través de defraudación fiscal. Por lo tanto, si se habla de una detención, girar una orden de aprehensión a partir de delincuencia organizada o de algún otro delito que no sea la defraudación fiscal, no podría ni siquiera intentarse. Tampoco la defraudación fiscal, porque ya quedó claro la resolución de la Corte. Pero bueno, aquí estamos hablando de algo que es todavía superior, o sea, una violación aún mayor. Entonces, francamente, es algo que no se termina de comprender, porque estamos ante un hecho que no había ocurrido en México y que parecía, bueno, después de esto que sigue, porque si ya no hay legalidad, si no hay respeto por lo que dice la Corte en este sentido, pues entonces, ¿a qué nos tenemos que atener? ¿Qué puedes esperar tú, Ramsés? ¿Qué puedo esperar yo? ¿Qué puede esperar cualquier ciudadano? ¿Quién nos puede realmente garantizar pues los derechos que tenemos consagrados en las leyes, en la Constitución? Hoy presentaron una carta en la mañanera donde ya hay cooperación, que el gobierno de Estados Unidos está pidiendo información del gobernador por dinero ilícito. Todo eso puede ser cierto. Yo no me voy a apartar ni voy a venir a defender en este momento a un gobernador. Habrá que, a partir de la presunción de inocencia, ver qué hacer. Pero lo que no se puede hacer, Ramsés, simplemente porque ellos lo determinen, pasar por encima de la Corte, pasar por encima de la ley. El gobernador del estado, aunque no les guste, la Corte determinó que le subsistía el fuero, que no lo podían detener. Y aún así, pues tratan de imputarle una serie de delitos que ni siquiera fueron por los que fueron presentados a la sección instructora de la Cámara de Diputados, y entonces van por él de manera absolutamente irregular, violentando todo el proceso. Esto es algo que en este país no había existido jamás.